Hermanas, tengan ustedes la mejor de las noches y nuevamente acá presentes en su programa Conversando con Luis Hernández. Hoy una noche muy especial que Dios nos ha regalado y que con grandes noticias a través de lo que es Guatemala y a nivel también internacional. Lamentamos mucho lo que está sucediendo en Sudamérica con las Amazonas, pero que gracias a Dios de alguna manera se ha ido paliando con la lluvia que acaba de acontecer y que ha ayudado mucho el bosque y la fauna que pues se preserva en esa gran extensión de tierra, al igual que acá en Petén. Y hoy pues con gratas noticias y un tema que a los cucuruchos y a los devotos del Señor sepultado del Calvario, el Cristo de los pobres, como le llaman comúnmente, que ya a 2 meses y días estará celebrando sus 30 años de haber sido consagrado por parte de Monseñor Próspero Penados del Barrio, allá en Santa Iglesia Catedral, junto a la Reina de la Paz, y que hoy vamos a tratar de revivir con un gran amigo, un exdirectivo, quien fungió como relacionista público de esta junta directiva del año de 1989, y que él nos irá transmitiendo y dando todo ese acontecer de lo que sucedió tanto a lo interno como a lo externo, una conmemoración realmente muy arraigada ya dentro de la feligresía del Calvario y a nivel general también, porque esto marcó pues un antes y un después de esta bella imagen que se resguarda allá en un lindo joyero en el Templo del Calvario. Sin más preámbulo, pues Werner Muñiz, secretario de Relaciones Públicas de la Junta Directiva de 1989, un amigazo, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, buenas noches amigos de Arcángel Cor, buenas noches Luis. Pues aquí vamos a tener el preámbulo de recordar lo que sucedió, lo que aconteció hace 30 años en esa consagración de nuestro Santo Cristo Yacente, el Cristo de los pobres, como se le ha denominado desde hace muchos años. Y pues aquí estamos para rememorar esa parte de la historia. Claro, bueno, hablar del Santo Cristo Yacente, pues hay que hacer un poquito de historia en cuanto a lo que es esta bella imagen traída de la antigua Guatemala, procesionada por primera vez en el año 1670 según los datos históricos, perteneciente al barrio del Tortuguero, traída a la ciudad capital, instalada en el Parque Concordia, que conocemos ahora, en un rancho de paja, según están en los anales escritos de la historia, y que posteriormente pues ya fue por cosas del destino resguardado y unificado a los 2 templos, Nuestra Señora de los Remedios y el Templo del Calvario. Y es ahí donde comienza la devoción a esta bella imagen, que conforme terminó siendo la traslación, terminó siendo una de las imágenes con mayor veneración y mayor devoción acá en la ciudad de Guatemala. Pero ya lo que compete a las nuevas generaciones, hablemos del tiempo de don Guillermo Lira, que fue uno de los precursores ya de darle ese empuje a esta bella imagen y a esta procesión. Obviamente no eran las dimensiones que se tienen ahora, pero que a raíz de ese andamiaje que se comenzó a formar desde esos años, la devoción fue creciendo hasta llegar a lo que hoy es la procesión del Santo Cristo Yacente del Calvario y llegar a la consagración. Sí, exactamente, Luis. En ciertas hermandades, en ciertas iglesias, se empezó a dar un fenómeno de ciertas personas que fueron claves para el crecimiento espiritual y de las devociones de las imágenes populares. En el caso del Calvario, en tiempo de Guillermo Lira y Marcelo Gaitán, que era el presidente en ese tiempo, ellos fueron los que empezaron a introducir los pasos, los escuadrones de nazarenos, de romanos, y eso empezó a darle un crecimiento a la procesión de Viernes Santo, como lo fue también Mario Ruata en su momento en la iglesia de San José.
Son ciertos personajes que empezaron a motivar el crecimiento de esas procesiones, y de ahí yo me recuerdo que también hubo un boom que levantó el auge también de muchas procesiones, y fue el hecho del terremoto de 1976. Después de ese terremoto empezamos a ver grandes colas de personas que se querían inscribir en las procesiones, y esto también hizo que creciera los recorridos procesionales, y después de que ya no se daba el recorrido procesional empezaron a crecer de tamaño los muebles procesionales, las andas. Pero en el caso específico del Calvario es a través de las ideas de Guillermo Lira que predominan dentro de esa junta directiva la que empieza a aumentar los tamaños de los muebles procesionales, y creciendo así la devoción popular hacia el Santo Cristo Yacente y a la Santísima Virgen de Dolores también. Es importante a través de ese crecimiento que hablas de los años 56, 58, hasta lo que hoy conocemos, la feligresía conforme el tiempo fue creciendo y se fue dando ese auge a esta imagen. Se le atribuyen muchos milagros a través de toda la historia, y que eso ayudó realmente a llegar al momento culmen de una consagración del Santo Cristo Yacente. ¿Cómo surge la idea, ustedes como junta directiva, y en sintonía a qué decidieron ustedes querer consagrar a esta bella imagen? En ese tiempo el presidente de la hermandad era Julio Santeliz, y en pláticas con el párroco y director espiritual de la hermandad en ese tiempo, que en paz descanse, Monseñor Efraín Hernández Valle, y la licenciada Marta Flores, pues tenían ellos la inquietud de que son imágenes que eran procesionadas y que tenían demasiado arraigo popular, especialmente entre la clase media y clase media baja y la clase baja. Por eso es que se le llama al Cristo de los pobres, porque muchos de sus devotos venían principalmente de la Santísima Virgen, eran de inquilinas del mercado La Placita, incluyendo la famosa señora Doña Paquita, que era locataria. Sí, ella era también locataria ahí del mercado, y tenían bastante gente, bastantes devotos, que no solo eran de procesiones, sino que la capilla siempre se mantenía con visitas hacia estas sagradas imágenes. Entonces de ahí surgió la idea de quererlas consagrar a ambos, tanto a la Santísima Virgen como al Santo Cristo Yacente, por la cantidad de votos, porque ese es uno de los requisitos que no solo el derecho canónico tiene establecidos, sino que también es parte de los requisitos que pide la curia, ¿verdad? Que tengan una devoción popular, que la iglesia se mantenga abierta, que tenga su capilla también dedicada a cada uno de ellos, y esos eran requisitos que ya tenía cumplidos la iglesia del Calvario. Entonces lo único que faltaba era tener el ímpetu y la inquietud y hacer la solicitud, primero que lo avalara el párroco, para después ya comunicarlo al obispo para que él autorizara el rito de la consagración. Y así fue como el primer Viernes Santo en que estuvieron fungiendo Julio Santeliz como presidente y la licenciada Marta Flores, hablaron con Monseñor Efraín Hernández, y él estuvo de acuerdo en que se hiciera la consagración, y posteriormente se le habló al obispo en este tiempo, Monseñor Próspero Verano de Barrio, para que él lo autorizara, y pues con mucho beneplácito lo hizo por el acercamiento que también él tuvo en su momento hacia la iglesia del Calvario. Creo que el vínculo que existía entre Monseñor Efraín Hernández y Monseñor Próspero, Monseñor Efraín pues era el canciller de la curia, y era una persona que estaba muy cercana a él y que escuchaba realmente sus consejos y sus peticiones, y que esta coyuntura vino a hacer más fácil el trámite de la consagración. Sí, incluso desde antes de que estuviera Monseñor Próspero Penado del Barrio como arzobispo, hubo mucho acercamiento de las altas autoridades de la iglesia hacia el Calvario, especialmente los Viernes Santos. Nos recordamos, tal vez algunos de los que nos están sintonizando habrán visto algunas fotos de salidas de cortejo procesional de Viernes Santo, y siempre se construía una especie de púlpito en la salida de la iglesia, donde estaban las gradas. Y ahí siempre, en este tiempo, me recuerdo que el cardenal Casariego era uno de los que asistía a la salida de la procesión del Viernes Santo y presidía
el acto de la crucifixión y del descendimiento y el sermón de las 7 palabras. Entonces, desde mucho antes mirábamos que había mucho acercamiento de las altas autoridades eclesiásticas hacia la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Y sí, yo me recuerdo muy bien, estaba jovencito todavía en ese tiempo, ¿verdad? Pero sí hacía el púlpito o una tarima, como se quiera llamarle, para que las altas autoridades de la iglesia pues presenciaran la salida, ¿verdad? No solo los actos de crucifixión y las 7 palabras, sino que también tuvieran ellos un lugar privilegiado. Y esto creo que también ayudó a acrecentar, ver ese apoyo, ese respaldo que las autoridades de la iglesia le daban a la procesión del Calvario, que obviamente era la única iglesia donde el obispo llegaba a una salida de la procesión. Exactamente, era la única iglesia en ese tiempo que se contaba con ese honor de tener a la jerarquía de la iglesia presenciando los actos litúrgicos y la salida del cortejo procesional. Y además de eso, pues también en su momento recordábamos que de parte de la municipalidad, años anteriores, siempre participaba el cabildo en el cortejo procesional también. Dentro de todo esto que ustedes planificaron, obviamente tuvo que ser una planificación muy extensa, muy cargada. ¿Encontraron algún contratiempo o algo que se les haya complicado para empezar el trámite de la consagración? Bueno, lo normal, el primer contratiempo era el factor económico, y esto lo manejó la Junta Directiva, especialmente ideas de Julio Santeliz, que fue el de buscar apadrinamientos, padrinos de consagración. Habían 2 clases de padrinos, unos que se les daba una insignia de color dorado y otros de color plateado. Y a través de ese apadrinamiento fue que se pudo sufragar los gastos, porque veníamos de una Semana Santa donde obviamente pues cuando toma una nueva junta directiva normalmente encuentra casi en déficit las arcas de la hermandad, y luego del gasto que se tuvo en esa procesión del año 2009, pues obviamente no había un superávit, sino que había un déficit, y para poder sufragar los gastos de esta procesión, porque era hacer una procesión estilo Viernes Santo, el anda de Jesús que lo portó para la consagración era el anda de 100 brazos, la de la Virgen era la de 90 brazos, y tenía que hacerse una logística un poco más grande que la del Viernes Santo, porque la procesión en ese tiempo de la consagración salió a las 9 de la mañana y entró a las 9 de la noche. Significaba tener más dinero para poder pagar banda, teníamos que llenar el cupo de cargadores, impresión de cartulina, la propaganda, o sea, toda la logística era, tal vez económicamente se llevó el doble de un gasto de un Viernes Santo. Werner, dentro de todo lo que fue porque fue una fiesta, realmente, aparte de la solemnidad, creo que fue una fiesta y que marcó un hermanamiento con muchas congregaciones religiosas. Vinieron hermandades de toda la República, me recuerdo, eran filas y filas de cucuruchos revestidos con sus túnicas, y creo que tal vez nunca más volvamos a ver un desfile de túnicas como ese año. Sí, precisamente, pues fue muy vistoso, y casualmente, pues a mí en esa oportunidad de la procesión de consagración, a mí me tocó el honor de ser el que cubriera el protocolo de hermandades. Mirábamos hermandades de la Antigua que nunca habían venido a una procesión a la capital como invitados. Por ejemplo, venía San Bartolo, venían los de la Merced Antigua con su túnica la crema que utilizan ellos en sus procesiones de Viernes Santo y Domingo de Ramos. La Escuela de Cristo, vinieron hermandades de Quetzaltenango, San Nicolás, la de la Iglesia de San Juan de Dios. Hubieron bastantes hermandades y eran filas interminables, que ahí podía apreciar uno los diferentes uniformes, que tal vez en algún momento nosotros no tenemos la oportunidad de ir un Viernes Santo a Quetzaltenango, pero mirábamos el uniforme de San Nicolás, mirábamos uniformes completamente distintos a los que nosotros acostumbramos ver en nuestros cortejos procesionales. Y eso fue algo muy, muy especial, porque eso marcó una pauta. Ya después, cuando tú estuviste
dentro de la Junta Directiva en el Calvario, posterior a los años de Julio Santeliz, que contigo trabajamos lo que fue la comunidad de hermandades, fundar esa comunidad de hermandades y asociaciones de pasión, y fue a raíz de ese encuentro que se dio alrededor del Santo Cristo Yacente del Calvario, que se empezó a maquinar, a pensar en crear una organización, un ente, donde pudiéramos tener una comunidad de hermandades y podernos apoyar entre todos. Y ese fue el objetivo que logramos y que tú fuiste uno de los pioneros y precursores en ese momento cuando se hizo en la Antigua la primera reunión. En un hotel de mucho renombre en la Antigua, me recuerdo, y a lo lejos tengo la idea de la primera junta directiva, estuvo encabezada por Willy Mancilla. Así es. Estuvo el señor... había un representante de San Felipe. Uno de San Felipe, Axel Pérez, creo que se llamaba por ahí un señor, y todos los representantes de las hermandades, y que realmente también, bien lo dices, sirvió de mucho. Lástima que al final de los tiempos, pues esa entidad que iba a ser de mucho apoyo para las hermandades, prácticamente desapareció. Volviendo al tema de la consagración, ¿quién les hizo el adorno? ¿De quién fue el diseño? ¿Quién les hizo el adorno? ¿Algún tropiezo, algún atraso, alguna preocupación con esas decoraciones? El adorno lo realizó tanto el anda del Señor Sepultado, del Cristo Yacente, como de la Santísima Virgen, lo hizo don Virgilio Castillo, también que en paz descanse, un antigüeño que en ese tiempo era el que tenía más renombre en cuanto a adornos procesionales. Me recuerdo que él estaba muy ligado a la Escuela de Cristo en su tiempo, fue directivo de ahí, pero él también tenía su taller ahí en el barrio de la Concepción, en Antigua Guatemala, y a él fue el que se le habló para que hiciera este adorno de la procesión de consagración, pero había que buscar una forma, idearlo, cómo hacerlo, porque iba a ser el boom de hacer la primera consagración de imágenes de pasión dentro de la iglesia catedral, no en el atrio. Y prácticamente pues esto fue idea de Julio Santeliz, poder hacer el diseño de que dentro del adorno iba en el centro Jesús en una corona imperial y la Virgen en una corona ducal, donde se iban a desprender estas coronas y se iban a convertir en una perihuela, en una anda pequeña para que pudiera ingresar a Santa Iglesia Catedral. De hecho, esto se mantuvo muy hermético entre no solo los devotos, sino también entre los miembros de la hermandad, porque todo el mundo se preguntaba cómo va a ser para entrar el mueble procesional a la iglesia, a la catedral. Y me recuerdo cuando llega el anda de Jesús a la iglesia catedral y descansa en sus pedestales, empiezan a quitarle los pines de madera que ajustaban la corona al resto del adorno. Y Julio Santeliz, como siempre ha hecho, él siempre ha sido muy cuidadoso en ese aspecto. Tenía ya una persona encargada que era la que tenía que resguardar esos pines y que los tenía, incluso yo me acuerdo las palabras de él, le dijo, se los entrega los pines de madera y le dice, mira, esto lo vas a proteger con tu vida, porque obviamente después de la consagración había que volver a ajustar la corona al mueble. Entonces me recuerdo que era seguro no el seguro de vida, sino que el seguro de Jesús. Exactamente. Entonces me recuerdo yo tan presente esas palabras de Julio Santeliz cuando se las entrega a la persona que le tenía encargada, pero todo esto, pues gracias a Dios no tuvo contratiempo, los adornos estuvieron a tiempo y incluso la ida a traer a la Antigua de los adornos también se manejó de forma hermética hasta el día en que se viajó a la Antigua para traerlos. Hasta ese momento los miembros de la hermandad conocieron de qué se trataba el adorno, nadie sabía. Fue muy secreto. Sí. Preguntaba a don Rudy Castillo exactamente lo que estabas contando ahorita de la separación del anda pequeña, por llamarle así, del anda grande para poder entrar a Santa Iglesia Catedral. Esperamos, don Rudy, haya sido despejada su duda. Y yo sé que de alguna manera todos los que estuvieron involucrados en este tiempo de consagración, Julio Santeliz, Juan Carlos Barrutia, Roberto Moinedo, varios de los que me recuerdo por ahí, pues hoy les estamos
haciendo rodar una lágrima, ya que vivimos un tiempo muy especial, estos 30 años que próximamente van a tener. Ya dentro de lo que es el acto de consagración en Santa Iglesia Catedral, que también marcó un hecho histórico, que la televisión abierta transmitiera ese acto. Era muy difícil que ellos llegaran y hicieran una transmisión tan larga, tan duradera, como lo hicieron en 1989. ¿Cómo fue el contacto? Sí, de hecho... Son cosas que no se saben. Sí, de hecho, en ese tiempo también estaba como miembro de la Junta Directiva nuestro amigo Mario Osvaldo Ágreda. Él era el director de producción en Canal 3 y gracias a la influencia que él tuvo en ese tiempo y con los directivos de Canal 3 se logró que se hiciera esa transmisión en directo y por bastante tiempo. De hecho, las personas que quieran ver este video, la transmisión de Canal 3, esa todavía está en las redes, se ingresan nada más ahí en la página del Calvario, creo que está, sino en YouTube, ahí aparece el video de la consagración del Santo Cristo Yacente y la Santísima Virgen de Dolores. Pero fue gracias a la influencia que hizo nuestro amigo Mario Ágreda de hacer los contactos necesarios en Canal 3 para que se hiciera esta transmisión. Más adelantito les vamos a estar trasladando unas fotos que logramos captar dentro de todos los conocidos de lo que fue esta alegoría, esta decoración que don Virgilio Castillo, artista antigüeño, pues tuvo a bien. Las manos de don Virgilio eran fabulosas, ¿verdad? Siempre trabajando su papel maché, sus embrellados y todo eso que le daban una dulzura y sobre todo este adorno tan especial que engalanó a nuestro Cristo yacente en este acto tan solemne, sobre todo ahí en Iglesia Catedral, bajo esa corona que realmente le daba detalles maravillosos y que fue vista, ya lo decías tú, a través de la televisión nacional, junto a la Santísima Virgen, la Reina de la Paz, que también marcaba una diferencia en todas las consagraciones, consagrar a la Madre de Jesús y consagrar a Jesús. Sí, incluso hay otra situación histórica que se da a través de estas dos consagraciones, que el Santo Cristo Yacente del Calvario es la segunda imagen de un Cristo yacente que era consagrado, porque la primera fue la de Santo Domingo en 1973, creo que eso fue. 73, y también la Santísima Virgen de Dolores, la Reina de la Paz, era la segunda imagen de una Virgen dolorosa consagrada, porque la primera había sido la Virgen del Manchén en los años 1700. Entonces, ambas imágenes eran la segunda en su advocación, que eran consagradas, y qué mejor que fueron consagradas juntas dentro del presbiterio de la Santa Iglesia Catedral. Sí, eso también es parte de la historia, datos históricos que muchos jóvenes ahora no sabían, hoy pues se los estamos dando a conocer. Creo que es menester de parte de los que fuimos directivos ir relatando la parte vivencial, que al final es una parte histórica que fuimos dejando con sudor y lágrimas, porque sí era bien difícil. Comentabas tú que tener que cubrir 12 horas de procesión, de cortejo procesional, en ese entonces era dificilísimo, cuando el turno todavía costaba, no sé, unos 3 quetzales. Yo me recuerdo que la primera vez que estuve directivo, 2.50 costaba un turno ordinario. Ustedes no sé si lo habrán dejado así o lo incrementaron. Y que todavía habían deudores. Sí, me recuerdo que estaba el turno ordinario en 5 quetzales y todavía se manejaba dentro de las hermandades el deudor y el cancelado. Habían personas que abonaban 1 quetzal, daban 2 quetzales, y yo creo que a la larga era complicado armar turnos porque había que separar deudores y cancelados, y a la hora de repartir los turnos hacer la numeración en las mesas donde repartían los turnos de los deudores y la de los cancelados, pero ya en ese tiempo pues se armaba manualmente. Me recuerdo que una vez nos pasó de
que se quiso implementar un sistema informático y el día de la entrega de turnos falló ese sistema informático y nos tocó armar manualmente. Tuvimos que ir a traer los trifoleros contigo, los marcheros, tuvimos que irlos a traer a las 6 de la mañana y dentro del carro que íbamos, en la camioneta de Mario Lima, íbamos armando los turnos para la procesión de Jesús de la Justicia. Me recuerdo que fue una vez. Son anécdotas que nos quedan de vivencia muy arraigadas en nosotros, pero sí, en ese tiempo la procesión, incluyendo la de consagración, se manejaba todavía con eso de deudores y cancelados, que eran los que cancelaban el turno. 5 quetzales valía el turno ordinario. Sí, también dentro de las características de este proceso de inscripciones y de pago, era de que había muchas personas, realmente personas humildes. Todo trabajo pues es digno y que de alguna manera se acercaban voceadores de prensa, limpiabotas, que muy devotos, pero a la hora de la entrega de estas cartulinas, pues siempre llegaban a pagar, aunque quedaran al 100% de deudores, no quedaba una sola cartulina sin que fueran a recoger. Obviamente habían excepciones que siempre pasan, ¿verdad? Que o se enfermaban o fallecían, pero se iban quedando. Pero el grueso de las cartulinas de deudores, pues siempre las iban a recoger. Sí, siempre se iban a recoger. Incluso a veces iban personas muy devotas que llevaban el dinero, los 5 quetzales tal vez cabales para comprar su turno, pero después se motivaban y querían comprar 2 turnos, entonces se quedaban con 2 euros. A veces habían personas que, mire, voy a comprar 5, pero bajar un quetzal por cada uno, y pues no se les quitaba el ímpetu. El problema era la armada después, porque a veces por la altura y de acuerdo al tamaño del adorno, de la altura del adorno, de los cables, habían, sí, se complicaba. Sí, la armada de turnos en el Calvario siempre ha sido un poquito complicada, pero creo que hasta la fecha, la tecnología ha ayudado mucho, pero también a veces ha complicado. Llevar a una imagen de Jesús en un trayecto profesional fueron 2 facetas el 19 de noviembre. Llevamos a una imagen venerada y retornamos a una imagen consagrada. O sea, qué bonito fue ver posteriormente esos turnos ya de Jesús consagrado. Había otro misticismo, creo. Yo lo percibí. Sí, incluso y el trayecto de ida hacia la catedral, pues todo muy solemne. Y todo el trayecto de regreso fue quema de cohetillos en las esquinas, bombas pirotécnicas, y mucha gente pues, entraba en la duda, ¿no? Son imágenes de pasión y quemándoles cohetes, pero era la algarabía y la alegría de que habían sido ambas imágenes consagradas. De hecho, antes de que entraran a la iglesia, al Calvario, a las 9 de la noche, pues hubo quema de juegos pirotécnicos de luces, en señal de alegría de que las imágenes retornaban ya a su templo consagradas por el arzobispo en ese tiempo. Werner, dentro de todo este proceso siempre hay inconvenientes, y siempre donde hay grupos siempre va a haber algún tipo de diferencia dentro de esa misma organización. ¿Existió algún tipo de problema interno entre ustedes como junta directiva por algo, no sé? Son cosas que el público quiere saber. Sí, normalmente son cosas que se dan en todas las hermandades. Propiamente dentro de los miembros de la junta directiva no existieron problemas. Lo que se dio el fenómeno es que cuando se habla en sesión de asamblea de miembros de la hermandad que se va a hacer la consagración, pues obviamente todos nos alegramos, pero empezó el recelo, porque lo que sucede en todas las hermandades es que cuando termina la Semana Santa todo el mundo se va y solo un grupito se queda asistiendo a sesiones, colaborando con las actividades de la iglesia o de las velaciones que vienen. Y de ahí, cuando ya se acerca la Cuaresma, vuelve a regresar el grupo fuerte de los que estuvieron en la hermandad tratando de buscar algún puesto. Entonces ahí se dio un poco de conflicto, porque los que estábamos en ese tiempo
junto con la Asamblea General, pues estaban muy recelosos y querían que no se aceptaran nuevos, o los que se habían retirado, porque ellos solo iban a llegar el día de la procesión de consagración a buscar algún puesto y querer lucirse en un trabajo que no habían realizado. Pero en esos tiempos yo me recuerdo que la cantidad de miembros de la Asamblea General de la Hermandad era muy reducida. De hecho, todos los Viernes Santos en esa época nosotros buscábamos celadores dentro de los mismos cucuruchos. Cuando ellos se iban a inscribir y uno, pues, a ojo de buen cubero, como decimos en buen chapín, mirábamos a alguien que sí daba la talla para celador, entonces se le invitaba a sesiones. Y de ahí se captaron celadores de los mismos cucuruchos. Y lo mismo iba a pasar en la procesión de consagración, entonces no podíamos cerrarle la puerta a los demás, pero los que ya estaban trabajando, entonces sí había un poco de recelo porque ellos habían estado todo el tiempo permanentes dentro de la hermandad y los otros llegaban solo como oportunistas, pero obviamente pues se necesitaba de la mano de ellos porque no es la hermandad que existe ahora, ¿verdad? Con más de 100 miembros. Sí, antes éramos un grupo muy pequeño. Éramos pocos. Éramos pocos. Yo le cuento a muchos amigos de que cuando yo ingresé a la hermandad éramos 10 y mucho 14 para los meros días de la Semana Santa, y con ese grupo pues armábamos todo, los escuadrones, los pasos, lavar los uniformes, vender turnos, hacer adorno, entregar turnos, sacar la procesión, armar pasos. Era un poquito complicado, pero gracias a ese esfuerzo que cada uno de nosotros hicimos, se guardan muy buenas amistades como la tuya. La de Julio, que había diferencias con Julio, ¿va? Pero eran cosas tal vez de patojos en ese entonces, ¿verdad? Pero que no marcaron no transgredieron más aquello que opiniones diferentes. Hablabas de los celadores, por acá está Jorge Morales, que dice él participó dentro de las filas en la avanzada de rompevías para ese tiempo de consagración. Gracias, Jorge, por tu sintonía, y qué bueno que estés recordando estos tiempos tan hermosos que vivimos ese 19 de noviembre del año de 1989. Se había marcado un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Obviamente no se cumplió. Entramos un poquito más tarde. Sí, bastante más tarde, y es porque el cargador normalmente cuando ya la procesión iba de regreso, ya el cargador, aunque los guías de anda y los timoneles empujaran el mueble, los cargadores no querían que la procesión llegara rápido a su esquina donde tenían que entregar, querían tener más tiempo el mueble procesional, y aparte que también la misa tardó más de lo que se había calculado, de lo que se había programado, porque el rito de consagración pues también se alargó. Como bien lo decías, pues se fue presidida por Monseñor Próspero Penado del Barrio, pero también hubieron muchos sacerdotes y párrocos y directores espirituales de hermandades que también ellos concelebraron la celebración. En ese tiempo me recuerdo que uno de los brazos derechos de Monseñor Próspero era Monseñor Aguirre, que era de la Fraternidad Misionera de María, pues ahora retirado de la Iglesia Católica. Pero había muchos sacerdotes concelebrando, y la iglesia catedral estaba abarrotada, entonces incluso la comunión tardó mucho tiempo, porque las filas eran interminables de personas que querían pasar a comulgar, y tal vez en eso la logística de la liturgia no estuvo preparada para tanta gente, para poder tener puntos claves donde distribuir la comunión y terminarla en el menor tiempo posible. Yo creo que no terminaron ni de dar la comunión. No, incluso Monseñor Próspero todavía, después de la comunión, él continuó la misa y todavía habían sacerdotes dentro de la iglesia catedral repartiendo la comunión. Sí, es que fue un acto realmente, fue masivo, la participación del pueblo católico. Obviamente no existían las redes. No existían las redes, la televisión, como decíamos, fue un pilar que ayudó mucho, sobre todo para llevar este acto a los departamentos, a los municipios, a los caseríos, y que se hizo grande. No ¿pensaron ustedes como junta directiva que iba a ser tan masificado, que
tuviera ese poder de convocatoria, que obviamente las procesiones en Guatemala tienen poder de convocatoria y masivamente. Pues realmente no lo pensamos de que iba a ser de tanto auge esta procesión, porque incluso por eso también se habían invitado a hermandades, pensando de que en algún momento no se podría llenar la cantidad de cargadores en el cortejo procesional, que era de 12 horas, porque nosotros salíamos a las 3 de la tarde los Viernes Santo y regresábamos 10 de la noche, horario normal, 11 de la noche. Estamos hablando de 8 horas, un recorrido de pocos turnos, más o menos, Desde el tiempo eran como 38 turnos. Y con esta procesión de consagración se duplicaba la cantidad de turnos. Entonces, ante el temor de que no se pudiera llenar el cupo de cargadores, entonces se hizo la invitación a hermandades también para que no solo participaran, sino también darles el turno para que ellos pudieran cargar. Y cuando nosotros nos dimos cuenta, pues se vendieron todos los turnos y ya no se pudo dejar de invitar a hermandades para darle a los devotos que querían participar, porque incluso muchos cargadores eran tal vez devotos de Santo Domingo, devotos de la Recolección, y el Viernes Santo pues participaban con su imagen de su devoción y no asistían al Calvario. Pero como esta procesión era exclusiva del Santo Cristo Yacente, entonces de ahí fue donde empezó a llenarse la cantidad de turnos de miembros de otras procesiones que no participaban el Viernes Santo con nosotros. Claro. Escuchar la Marcha Cruzados de Cristo en Catedral. Ahorita tenemos de fondo la Marcha Cruzados de Cristo de Manuel Antonio Ramírez Crocker. ¿Qué sentimiento te surgió? Fue algo muy impresionante porque yo tuve el honor junto con Juan Carlos Urrutia de timonear la corona dentro de la Santa Iglesia Catedral en la parte de atrás, y mirábamos una nube de incienso que no se podía divisar más allá del mueble, pues, del anda de la perihuela. Algo así como cuando uno va a la Antigua y uno distingue por dónde va la procesión por la cantidad de humo que se mira a cuadras de distancia. Ya pasó. Sí. Entonces, así estaba la iglesia catedral, inundada de humo, de incienso, y con los acordes de la marcha y de Cruzados de Cristo. Esa fue la primera vez que a mí me tocó timonear al Santo Cristo Yacente. Y más en el honor de que fue su ingreso a la Santa Iglesia Catedral para ser consagrado. Entonces se erizaba la piel, incluso ahorita que lo estamos recordando, pues no deja de dar una emoción muy fuerte rememorar esa parte de la historia. Aparte del humo del incienso, brotaron las lágrimas espontáneas. Sí, es una satisfacción de que llevas a alguien que amás a un lugar especial. Eso es el sentimiento, ¿verdad? Llevas a alguien, en este caso al Santo Cristo Yacente que uno ama, lo llevas a un lugar especial para que se le rinda el culto que uno quiere que le dé el pueblo católico. Sí, es algo similar me pasó a mí con los 50 años profesionales de Jesús Nazareno. Ingresar con el mueble de la Virgen fue algo muy especial. El tiempo va rápido. Daniel Arias, gracias por estar con nosotros. Alma Contreras, gracias por el apoyo. Preciosa marcha, dice Daniel Arias, que ahora es excruzado. Carlita Silva, Aileen González, José Santos, gracias. Loli Velázquez, Ángel Román también. René Maquín, ¿la conoces? Saludos, René, gracias por la sintonía. Muy devoto del Cristo Yacente. Gustavo Enrique Ordóñez, Miguel Morales, Janet Molina, un invitado de lujo. Dios les bendiga, amigos, y un fuerte abrazo. Gracias, Janet. Rudy Castillo, pues ya le contestamos su respuesta y siempre gracias por su sintonía. Maricela Hernández, Mario Roberto Coronado, gracias, Robert, por estar siempre en sintonía con nosotros. Miguel Ángel Rodríguez, gracias también, es un cruzado de Cristo actual. Dani Cruz, Renato Isepi, Mario Roberto Ortiz, también el viejo cruzado. Parte de la Junta Directiva. Jorge Morales, que ahí hicimos el saludo, Katy Jocol, Víctor Mirón, Fernando Martínez, Miguel Román y Byron Reyes, y hay un sinfín de personas que han estado con nosotros en esta noche. Y te dejo la cámara número 2 para que
de tus palabras finales y con la promesa de vamos a continuar con este conversatorio. Esta conversación no termina acá, tenemos la segunda y si el tiempo nos lo permite también vamos a tener la tercera con otros invitados especiales junto a ti que han estado viviendo y vivieron esos momentos especiales. Bueno, muchas gracias. Rememorar esta época es muy especial porque lo deja uno marcado. Es, como decía yo, es darle importancia, darle uno un lugar que merece a algo que uno ama. Por ejemplo, si vengo yo y alguien ayuda a mi mamá a cruzar la calle, pues yo estoy agradecido porque yo amo a mi mamá. Entonces, ver a la gran cantidad de cargadores, de hermandades que asistieron, pues estábamos muy agradecidos porque nos estaban apoyando y nos estaban diciendo que íbamos por el camino correcto cuando uno ama y quiere una imagen que es el medio que nosotros tenemos para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo. No quise en esta plática adentrarme en nombres de personas que participaron porque puede que alguien se me quede en el tintero y para no herir susceptibilidades, pues no lo he hecho, pero con los próximos invitados tal vez podamos, es una lista larga de colaboradores, miembros de la asociación y junta directiva que participamos, pero todos tenemos grabado y agradecidos de haber participado y estar en ese momento histórico en nuestra vida espiritual y a marcar una historia dentro de la Iglesia Católica y también, por qué no decirlo, dentro de la historia de nuestro país. Gracias, Warner. Y a ustedes, pues allá en su casa, muchas gracias por haber compartido con nosotros. En la próxima oportunidad, en el próximo programa, quiero invitarlos a ustedes, si quieren ser partícipes de estar acá con nosotros y preguntarle directamente a nuestros invitados todas sus vivencias. Así que les dejo la inquietud, escríbanme a través de las redes sociales y que aquí van a ser bienvenidos. Así que el Señor quede con ustedes, pasen feliz noche.